hoy en Pensar Podcast. Mucha gente no compra ni siquiera una casa porque no puede. Es ¿no? muy difícil ahorita, en la nueva generación también, comprar una casa. Exactamente. Entonces cada vez se ha vuelto incluso un poco más difícil, pero también nosotros nos encargamos de hacerle ver a la gente, hacerle ver a las personas que sí se puede una casa de proporciones dignas, como dice la ley y los derechos humanos. Jalapa pasó de tener 4 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho en 1990 a tener 25 kilómetros de largo por 17 de ancho en el 2025, ¿no? Si tú vas de un extremo a otro extremo, pues te toma más de una hora trasladarte. Entonces se tienen que empezar a crear una especie de distritos que haga que la gente viva donde tiene su círculo de influencia, es decir, cerca de donde desarrolla sus actividades para que vayan al gimnasio o que duerman más, ¿no? Calidad de vida. ¿Cómo sabemos si un rendimiento es prometedor o fructífero en bienes raíces? Mira, en cualquier negocio, no solamente en los bienes raíces, quien te prometa rendimientos del 10% mensual o del 100% anual, etcétera, etcétera, muy difícilmente va a ser un negocio correcto. Que te mantengas firme en ciertas convicciones es una base del éxito, puedes decir. Digo, cada quien tendrá su definición del éxito, ¿no? Okay. Para mí el éxito es dormir tranquilo y para poder dormir tranquilo tienes que ser sumamente congruente. Jesús Morales Mateu es uno de los empresarios de inmobiliaria y de bienes raíces más destacados en México. 13 años de trayectoria y contando en el tema de las bienes raíces. Uno de sus grandes proyectos, el Co-Living Landeros, y también su gran emprendimiento, Gemoma. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales, de activar la campanita y coméntanos qué tema te gustaría escuchar. Disfruta Pensar Podcast. Jesús Morales Mateu, muchísimas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación y gracias también a todo el equipo. Vaya, eres un crack de la inmobiliaria, de las bienes raíces, justamente aquí en el país, pero específicamente en Jalapa. Nos honra mucho que nos acompañes, que estés con nosotros en Pensar Podcast, porque al final de cuentas este proyecto busca generar pensamientos propositivos y saludables a esta comunidad a la que pretendemos y hacemos todo por llegar a ellos, ¿no? Hay una crisis severa en el país, hay una crisis severa en el Estado sobre muchos temas. Y la gente necesita comprender cómo salir también de estos parámetros de crisis y creemos que tú eres una de las personas más adecuadas para poder guiarnos sobre este proceso. Y una de las preguntas de saque que siempre hacemos en Pensar Podcast es: ¿cuál ha sido el pensamiento más recurrente que has tenido en los últimos 3 meses de vida? Jesús, ¿qué es eso que ha revoloteado tu cabeza? Pues mira, antes que nada, muchas gracias y bueno, gracias por la presentación. Sin duda es muy importante que tengamos mucho cuidado y mucha atención en lo que pensamos. Yo creo mucho en que las limitaciones inician en nuestra propia cabeza, en nuestra propia mente. Y recuerdo mucho en los últimos 3 meses pues, el pensamiento que me llegó acerca de la historia de la aerodinámica, ¿no? Que aerodinámicamente es completamente imposible que una abeja pueda volar, pero simplemente la abeja no lo sabe. Entonces, una abeja vuela, ¿no? Claro. Y creo que de ahí parte mucho. A veces, obviamente, tenemos circunstancias, tenemos oportunidades, tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes contextos, las personas, pero muchas veces lo más importante es lo que está aquí dentro y también cómo lo desarrollamos y dónde hacemos que vivan esos pensamientos, ¿no? Fíjate que justamente pensar es como una rutina diaria de las personas, pero todo parte del hecho que necesitamos generar ciertas rutinas en el día para poder vivir, en el discurrir de un empresario como tú, de una persona de bienes raíces como tú. Quisiéramos preguntarte eso, ¿cuál es tu rutina del día para levantarte? Porque, por ejemplo, hoy me levanté muy temprano, me bañé, comí estas claras de huevo que me pone el coach, tomé un poquito de un té, café, y entonces corrí a hacer todas las cosas que tenía que hacer y no dormí muy bien el día de hoy, ¿no? Pero, ¿cuál es tu rutina diaria contigo? Híjole, mira, como tal no tengo una rutina. Voy variando mucho según los compromisos y las agendas que traiga, pero generalmente me despierto temprano. Soy una persona que le gusta despertarse temprano y que además ya estoy muy acostumbrado. Incluso en domingos o en vacaciones suelo despertarme temprano.
No me despierto con alarmas, Okay. Eso es importante, mi reloj biológico ya está Destinado, muy predestinado. preparado para Okay. levantarse temprano. Y bueno, lo normal, ¿no? O sea, hago un poco reviso mis correos en la mañana, obviamente me baño, hay algo que tengo que trabajar ahorita que es el ejercicio, que lo he dejado un poco, pero también acostumbro, a mí me gusta mucho jugar golf, entonces acostumbro en las mañanas jugar un poquito de golf cuando se puede, pero generalmente sí, entre semana me levanto, reviso mis correos, me baño, desayuno algo y vamos hacia la oficina a trabajar, ¿no? Esa es la rutina del día. Y cuando juegas golf, digamos, ¿eres un buen jugador de golf? ¿Te consideras buen jugador? No, yo creo que no, pero Okay. Me divierto porque la verdad es que es un deporte que justamente te permite durante todo el proceso tener mucho pensamiento, ¿no? Tienes mucho diálogo interno mientras estás jugando. Y también cuando juegas con otras personas, pues vas platicando con otras personas y vas resolviendo también problemáticas, ¿no? Oye, a ver, para pasar a la otra pregunta, ¿qué es el diálogo interno en el golf? ¿No? O sea, ¿qué te preguntas? ¿Qué dices? Bueno, primero, el golf es un deporte donde tú tienes que hacer que una bola se mueva, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el fútbol o el básquetbol o el tenis, donde la bola está en movimiento y tú lo que tienes que hacer es dirigirla. Aquí tienes que hacer que una bola se mueva en los menos golpes posibles, ¿no? Claro. Entonces, el diálogo interno es mucho de proyección, ¿no? De antes de tirar, preparar tu tiro, analizar qué hay en el hoyo, ¿no? Trampas de arena, dónde está, qué distancia, dónde está la bandera, cuál es el viento que existe, etcétera. Entonces es un deporte muy analítico y en ese diálogo interno, pues antes de tirar, muchas veces lo que tienes que hacer es preparar tu tiro, ¿no? Incluso decir, no la voy a fallar, Claro. Lo voy a hacer bien para que más o menos te salga, ¿no? Oye, te preguntaba todo esto porque al final de cuentas se dicen que a las personas se les conoce por lo más pequeño. ¿Tú cómo eres? Entiendo que estas rutinas pueden o no configurar tu vida, o de alguna manera las personas dicen que las rutinas o las pequeñas acciones configuran la vida. ¿Tú claro. cómo eres? ¿Eres competitivo? ¿Tienes algún mantra de vida? ¿Cómo te diriges en la vida? Pues mira, creo que soy una persona tranquila, no me gusta mucho los problemas, de hecho me gusta más bien resolver los problemas. Okay. Creo que soy una persona analítica, pero también de repente cuando veo alguna oportunidad, pues definitivamente soy una persona que le gusta actuar, ¿no? No me gusta quedarme en esa parálisis por análisis que le llaman. Me gusta tener datos para poder tomar decisiones, pero una vez que ya me siento seguro con los datos que tengo, pues generalmente tomo las decisiones de manera inmediata, ¿no? Este tipo de pensamiento, digamos, ha construido el gran éxito que tienes como empresario y justamente quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu primer emprendimiento? Por ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria teníamos que ir a algunas competencias y entonces te mandan a vender 1000 boletos de ciertas rifas, ¿no? Y tienes que hacer la labor de convencimiento porque a veces ni tu tío, ni la abuela, vaya, ni el primo quieren comprarte un boleto. Son los clientes, ¿no?, más difíciles. Muy difíciles, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cuál ha sido tu primer emprendimiento en la vida, aún hayas sido muy niño? Bueno, pues desde el principio, yo vengo de una familia de comerciantes, ¿no? Entonces, desde el principio, desde muy pequeño, veía yo eso, que se ganaban la vida vendiendo, comercializando cosas. Entonces, por ejemplo, en la escuela me acuerdo que había unas figuritas que salían los cabezónicos, no sé si los recuerdan, seguramente los que son de nuestra generación los recuerdan. Yo no lo recuerdo mucho, ¿eh? Unas figuritas de artistas y también había unos, por ejemplo, del Mundial. Eso sí. Creo que fue el de Alemania, si no me equivoco. Y entonces había una escasez de cabezónicos y la gente quería muchos cabezónicos, ¿no? Okay. Entonces, lo que yo hacía era ir a las tienditas y recolectaba las tapas que te pedían, creo que 2 taparroscas y cierto recurso para poder comprarlos. Cambio. Entonces los vendía yo en la escuela, digo, un comercio como mucha gente lo hace también en las escuelas, ¿no? O sea, ese fue tu primer emprendimiento, digamos, ¿no? Exactamente. El vender los cabezónicos. Exacto. Y utilizaste una estrategia bastante formidable, ¿no? Digamos, con poco recurso generaste más recursos. ¿Recuerdas en cuánto vendías esos cabezónicos? Híjole, no me acuerdo. Me acuerdo uno que era Memo Ochoa, que era el portero,
y no había muchos, o sea, era muy escaso. Entonces, no recuerdo, pero algo así como 15 pesos, 20 pesos, algo que obviamente comparado con lo que te costaban, que creo que era 2 taparroscas Sí, más sí. 5 pesos o algo así, pues creo que era una buena ganancia, ¿no? ¿Y en qué utilizabas ese dinero? Pues generalmente en mis gustos, ¿no? En comprarme algo en el recreo, pues lo normal que hace un niño, ¿no? De 10 años, 11 años más o menos. Comprarse muchas cosas y muchos dulces. Exacto. Oye, Jesús, ¿qué te mueve en los negocios? ¿Qué es eso que te ayuda a crear estas propuestas de innovación? ¿Qué es esto que dices, este negocio verdaderamente me mueve? ¿Hay algo que me atrae? ¿Hay algo sentimental? ¿Hay algo completamente estratégico, completamente analítico? ¿O algo mueven los sentimientos de ti los negocios? Mira, cuando nosotros empezamos, yo empecé en lo que se llama corretaje, que es la intermediación inmobiliaria, ¿no? O sea, consigues compradores y consigues propiedades y los conectas, lo que hace un broker o un agente inmobiliario, ¿no? Claro. Entonces, cuando haces eso es un trabajo muy padre porque le estás ayudando a una persona o a una familia generalmente a comprar su primera casa. En México el dato es que hacemos 0.8 operaciones inmobiliarias en nuestra vida. Entonces mucha gente no compra ni siquiera una casa porque no puede, ¿no? Es muy difícil ahorita, en la nueva generación también, comprar una casa. Exactamente. Entonces cada vez se ha vuelto incluso un poco más difícil, pero también nosotros nos encargamos de hacerle ver a la gente, hacerle ver a las personas que sí se puede y cómo se puede, ¿no? Yo creo que con una buena estructura, con una buena planeación, trabajando obviamente, pero siendo muy cuidadoso con los gastos, con las salidas a comer, con esos gastos hormiga durante algunos años, básicamente todos podríamos tener una casa, digo, de proporciones dignas, como dice la ley y los derechos humanos, ¿no? Sí, claro, que tengan al menos dónde vivir, digamos. Exactamente. Oye, ¿y consideras que al final de cuentas un negocio se trata de innovar o de solucionar un problema? Sí, definitivamente. Los negocios se tratan de solucionar problemas. Más que innovar. Puede ser que no sea tan necesario innovar. Básicamente yo creo que todo ya está casi descubierto. Okay. Y lo que no está descubierto lo van a descubrir muy pronto. Entonces, en México es un país donde no necesariamente tienes que innovar de una forma tan fuerte, sino tal vez, y que es una manera de innovar, tomar mejores prácticas de otros países o de otras ciudades y traerlas al país. Esa es una forma de innovar. A mí me parece que lo que hacemos nosotros en el sector inmobiliario es una especie de innovación, porque a nosotros nos gusta creer que la forma de vivir ha cambiado y que el desarrollo puede estar en lo que ya existe. Entonces, las ciudades han venido creciendo en México y en Latinoamérica en un modelo americano, ¿no? de expansión horizontal, donde cada vez nos queda más lejos movernos, trasladarnos, etcétera. Y nosotros, partiendo de ese mantra, como decías hace rato, que el desarrollo puede estar en lo que ya existe, pues en Jalapa, en Veracruz y en todo el país, en toda Latinoamérica incluso, tenemos centros históricos y centros urbanos que básicamente están abandonados, que en los 70s, en los 80s la gente empezó a vivir en las periferias de las ciudades y las ciudades empezaron a crecer, y hoy en día los centros son básicamente oficinas, son lugares que tienen vida en el día, comercio, pero en las noches básicamente están abandonados, ¿no? Claro. Entonces lo que nos estamos planteando es que todos esos edificios se pueden reconvertir en vivienda, en servicios, en hoteles, etcétera, y regresar justamente a la gente a vivir a esos lugares que ya tienen infraestructura, que incluso le libera esa carga a los gobiernos de llevar infraestructura a más lugares. Porque, por ejemplo, si yo desarrollo un fraccionamiento en la periferia de la ciudad, pues una vez que yo entrego ese fraccionamiento y lo municipalizo, pues el gobierno es el responsable de llevar bomberos, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo desarrollo donde ya existe esa infraestructura, pues le estoy quitando esa carga también al gobierno y, por supuesto, estoy permitiendo que la gente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, atacas varios bloques, digamos, varios esquemas gubernamentales y sociales. Especializarse, al final de cuentas, digamos, o gustarle a todos puede significar, de alguna manera, innovar. Es decir, innovar es especializarse o gustarle a todos. No, yo creo que innovar definitivamente es especializarse. Y creo que en los negocios
más que gustarle a todos, justamente lo que hay que buscar es resolver problemas. Y mientras más grande sea el problema que resuelves, pues más negocio haces, ¿no? Definitivamente, mientras más personas tengan un problema y tú puedas resolver ese problema, pues definitivamente tu negocio le va a ir mucho mejor que a otros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Gemoma? Es decir, no es que no sepamos, pero ¿cómo llegas a Gemoma? ¿Cómo llega Gemoma a tu vida? Pues te decía que como agente inmobiliario, a mí me tocó a los 13 años, a mi papá te voy a contar una historia. A mi papá le dio una parálisis facial cuando tenía yo 12 años, pues básicamente por trabajo, ¿no? Y también él se dedica a la industria farmacéutica. Entonces recuerdo que le tocaba mucho entrar a hospitales, que generalmente los quirófanos y los hospitales están súper fríos por el aire acondicionado, sobre todo, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, etcétera, y salir al calor de 35, 38 grados. Y eso, según lo que nos platicaban los médicos, pues detonó en una parálisis facial, es decir, la mitad de la cara se le paralizó, ¿no? Entonces, lo que yo hice, porque él es un workaholic, así como yo también, más o menos, pero yo creo que él más, lo que yo hice fue llevarlo, yo manejaba y lo llevaba a ver a sus clientes, ¿no? Porque él no podía manejar. Y en ese ínter estábamos en el proceso de cambiarnos de casa, porque ya no cabíamos, ¿no? Somos 3 hermanos y ya no cabíamos en la casa en la que vivíamos y teníamos que cambiarnos de casa. Entonces, mientras yo lo llevaba a ver a sus clientes, al banco, a hacer movimientos, etcétera, operaciones, pues como comerciante que es, se me encomendó, entre comillas, pues encontrar dónde podríamos comprar esa casa. Ah, muy bien. Y en una de esas citas, pues me salgo a recorrer la zona cercana y encuentro una casa que tenía un letrero de se vende, hablo con el dueño y agendo una cita para que fueran mis papás y mis hermanos y todos a ver la casa, ¿no? Entonces conseguimos la propiedad, hicimos la negociación. Me acuerdo que nos sentamos en el comedor de esa casa, mi papá, el dueño de esa casa original y yo, y empezó a negociar el precio y cómo se iban a poner de acuerdo y se iba a pagar con un crédito hipotecario. Entonces, pues ya te imaginarás que aprendí un montón de cosas en ese proceso. Y cuando vi la cara, pues, de mi mamá, de mis hermanos y por supuesto la emoción también mía de mudarnos a otra casa, yo dije, pues aquí debe de haber negocio, ¿no? Esto debe de ser algo interesante. Yo tenía 13 años en ese entonces. Y empecé a abrir el periódico, todavía se usaba el periódico, seguramente a varios nos tocó todavía. Claro. Abrí el periódico, empecé a hacer llamadas. Primero le hablé a algunos amigos y familiares que sabía que se dedicaban al negocio inmobiliario, pero todos me tiraban a loco, ¿no? Decían, ¿cómo tú, un niño de 13 años, vas a vender una casa, ¿no? Y creo que tenían un poco de razón. Pero en eso abro el periódico, hablo a una casa y me quedo de ver con un cliente. Y ¿A los 13 años? A los 13 años, sí. Y resulta, pues, yo siempre he tenido casi esta voz, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que por teléfono no se dio cuenta. Okay. Y cuando nos vemos ya en la propiedad, resulta que era un conocido también de la familia. Y me dice, Jesús, ¿qué haces aquí? Oye, creo que hablé con tu papá. Y le digo, no, hablaste conmigo, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente él me dio la oportunidad de vender la primera casa que vendimos, ¿no? Un 4 de julio del 2008, hace 16 años, 17 años más o menos. ¡Qué cosa! Wow. Y bueno, pues de ahí para acá lo demás es historia, ¿no? Oye, pero lo que me estás diciendo incluso me llega a poner la piel chinita, porque cómo estas coincidencias, estas diosidencias, te llevan al final de cuentas a vender tu primera propiedad. ¿Y de ahí qué pasa? Después de esa primera propiedad, ¿qué pasa, Jesús? Pues mira, siempre he sido muy clavado en los temas. O sea, empecé a comprar libros relacionados con el tema inmobiliario, relacionados con los negocios.
compré un libro que se llamaba Las 10 del asesor inmobiliario perfecto, que es de Pedro Trueba. Por ahí después tengo una historia con él, porque se hace mi amigo con los años, se hace mi amigo el autor de ese libro, y le llevo ese libro. Estábamos en un recorrido en la zona de Mérida, y estábamos en una pirámide, y le llevo el libro, y le digo, oye Pedro, fírmamelo, y ya me firma. Yo creo que él dice que es el primer libro que ha firmado en una pirámide. Entonces empiezo a comprar libros, a entender un poco más del tema, empiezo a acercarme con los ejecutivos de bancos para entender un poco acerca de créditos, me armaba yo mi carpeta, iba los que son de Jalapa, en Ávila Camacho, donde comienza Ávila Camacho casi con Clavijero, pues ahí estaba la oficina donde ibas a comprar tus palabras, que se vendían por palabras para el diario de Jalapa, ¿no? Entonces compraba mis palabras, como te cobraban por palabra, pues yo nada más le ponía escogías 3 rec y mi número, ¿no? Claro. o la zona, ¿no? Y así fue como empecé. Y después, bueno, me di cuenta que era un buen negocio también, si lo haces bien, si lo haces de tiempo completo, si te enfocas mucho en las necesidades de los clientes, si les resuelves toda la problemática que hay alrededor de una transacción inmobiliaria, ¿no? Porque somos muchas personas las que estamos en el negocio. Estamos los desarrolladores inmobiliarios, estamos, por supuesto, los notarios, estamos los bancos, estamos los valuadores, estamos los agentes inmobiliarios y todas las personas también que están atrás en la cadena, ¿no? O sea, desde el mismo gobierno que autoriza los permisos, las licencias, etcétera. Entonces, es una cadena de valor que la tienes que conocer perfecta para poder verdaderamente decirle al cliente qué va primero, qué va después, porque como te decía, la mayoría de las personas en México compramos, si bien nos va, una casa toda nuestra vida. Entonces, todas las personas, obviamente, al ser además la inversión más importante que generalmente hacemos en nuestra vida, pues tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo de equivocarnos. Entonces tenemos que acercarnos justamente a gente que nos pueda transmitir esa confianza. Seguridad. Exactamente. Oye, y al final de cuentas, en esta etapa de tu vida, impresionante desde luego, ¿tuviste algún apoyo? ¿Te apoyaron las personas a tu alrededor? Sí. ¿O fue una vida como una transición muy solitaria? No, yo creo que el apoyo es fundamental. O sea, tú tienes que tener un círculo de apoyo que puede ser natural, como fue mi caso, ¿no? Mi familia, mis padres, mis abuelos, por supuesto, ahora mi esposa. O sea, siempre hay que tener un círculo de apoyo. Tu equipo de trabajo es súper importante. O sea, la realidad es que ninguno de los que nos dedicamos a los bienes raíces o de los que somos empresarios en general podríamos hacer nada si no fuera gracias a nuestro equipo de trabajo. Entonces, ese círculo, yo lo que te podría decir es que si no lo tienes, o sea, si tu contexto hace que no lo tengas naturalmente, tienes que buscarlo. O sea, definitivamente siempre va a haber un amigo, un primo, un familiar, algún conocido que esté dispuesto a ayudarte para que las personas justamente les vaya bien, ¿no? Queremos, por ejemplo, ahorita en este bloque, llegar a conocer a profundidad, que tú nos compartas parte de tu conocimiento y dinos a quienes no conocemos qué son las bienes raíces, Jesús. Pues mira, los bienes raíces son justamente un bien inmueble, ¿no? Un bien inmueble quiere decir que está anclado a un suelo y que no se puede mover. Y justamente ese anclaje al suelo es lo que le da el valor, ¿no? A diferencia de los bienes de consumo duradero, por ejemplo, los coches o las motos o los teléfonos celulares, etcétera, pues los bienes inmuebles son para construir patrimonio generacional, ¿no? Es decir, difícilmente tú le heredas a alguien cuando ya no estás en el mundo, le heredas un celular, pero sí le puedes heredar siempre una propiedad, ¿no? Una propiedad. Exactamente. Básicamente esos son los bienes raíces. Y tú eres, por ejemplo, miembro del Consejo de Forbes en USA. ¿Esto te ha ayudado de alguna manera a conocer gente importante que al final de cuentas te ayudó a ti en tu vida profesional, en generar este éxito que has tenido? Sí, definitivamente tu red de contactos y tu capacidad de hacer relaciones, de networking, etcétera, es súper importante y más en un negocio como el inmobiliario, ¿no? El negocio inmobiliario es un negocio donde hay muchos jugadores, pero al mismo tiempo hay pocos jugadores. Entonces, básicamente todos nos conocemos. Okay. Entonces, sí es bien importante
que puedas hacer un networking, que puedas ampliar tu red de contactos a lo que sea que te quieras dedicar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi familia se dedica a la industria farmacéutica. Entonces, pues definitivamente no tuve un familiar que me pudiera abrir las puertas de la industria inmobiliaria, ¿no? Pero sí tuve obviamente todo el apoyo y esa capacidad también de crear relaciones y además de crear relaciones auténticas, porque creo que es muy importante cuando construyes relaciones y cuando construyes tu red de contactos, que sea auténtico. O sea, definitivamente hay un intercambio después, hay negocios, hacen cosas juntos, pero el primer contacto debe ser súper auténtico. O sea, debe de ser porque verdaderamente te espejeas con la persona, debe de ser porque verdaderamente te interesa incluso no qué te va a ofrecer, sino tú cómo le puedes ayudar. Y una persona que llega proponiendo ideas, que llega intentando resolver algo, pues siempre es bienvenida, ¿no? Sí, desde luego, porque al final de cuentas este afianzamiento de la confianza genera que entre las dos partes tengan la oportunidad de compartir conocimientos de manera genuina, como lo estás diciendo. ¿Cuál es tu mayor referente en las bienes raíces o en las inversiones en todo este mundo que has construido para tu éxito? ¿A quién ves tú como una gran inspiración? ¿A quién ves tú como un gran referente o que haya dejado un gran legado que a ti te llegue a inspirar? Híjole, yo creo que ha venido habiendo diferentes actores durante mi carrera. Desde luego mi papá, ¿no? Desde luego creo que es un referente para mí, sobre todo en este tema de ayudar auténticamente a la gente, de saber cubrir sus necesidades y cubriendo esas necesidades, pues también hacer negocio, ¿no? Mi tío abuelo, que creo que fue una persona que vino pues desde abajo, desde muy abajo, y supo pues justamente abrirse camino igual en la industria farmacéutica. Y bueno, en el tema inmobiliario, pues muchos amigos que he conocido alrededor de esto, ¿no? Te decía de Pedro con el libro, que creo que fue algo que marcó también ahí importante mi carrera al inicio. Y hoy en día, pues desde luego, personas muy interesantes, ¿no? Jorge Pérez, que es un gran desarrollador en Estados Unidos, tiene una gran desarrolladora que se llama Related, y que además a mí me parece que la congruencia es algo muy interesante en su carrera, ¿no? Porque en el primer mandato de Donald Trump, Jorge Pérez es latinoamericano, ¿no? Es un migrante latino que está en Estados Unidos y es el desarrollador más grande de Estados Unidos. Con ese mercado tan importante que es Estados Unidos. Desde luego, un monstruo. Y en el primer mandato de Donald Trump le encarga justamente a él construir el muro, ¿no? Que divide a México y a Estados Unidos en la frontera, y él dice que no. Él dice que él no lo va a construir. Y pues yo estoy seguro que no había mejor persona para desarrollar un muro de esas magnitudes que él, ¿no? Pero él dice que no, y justamente es mantenerse bien aferrado a sus valores, a sus principios, a sus creencias, ¿no? Y desde luego no dudo que sea un gran amigo de Donald Trump. De hecho, hay muchos libros de Donald Trump. Donald Trump era inmobiliario antes de ser político. Hay muchos libros donde dice la única persona que me puede enseñar algo de bienes raíces es Jorge Pérez, ¿no? A ver, dices tú que encontrar un espacio de congruencia, de reflexión en una persona puede, digamos, equipararse para ser una persona de éxito de alguna manera. Es decir, que te mantengas firme en ciertas convicciones, con congruencia, que te permita sostenerte. ¿Es una base del éxito, puedes decirlo? Sí, definitivamente. O sea, digo, cada quien tendrá su definición del éxito, ¿no? Okay. Para mí el éxito es dormir tranquilo. Y para poder dormir tranquilo tienes que ser sumamente congruente, ¿no? O sea, muchas veces nos equivocamos, cometemos errores, muchas veces no estamos contentos con cómo nos fue en el día o con lo que hicimos, pero al final llegas y el poder decir estoy durmiendo tranquilo, definitivamente eso es ser congruente, ¿no? Y para mí es súper importante porque además ese es un gran legado, ¿no? Que le dejas a tus hijos y también a quienes están en tu medio ambiente, ¿no? Una persona incongruente que dice una cosa, hace otra y piensa otra, pues te genera desconfianza, no te dan ganas de hacer negocios con ella, no te dan ganas de estar cerca. Entonces, a mí me parece que la congruencia es una de las virtudes más importantes
para poder tener éxito en la vida, ¿no? Qué impresionante lo que estás diciendo. Pues, lo comparto, vaya, con plenitud lo que estás diciendo, porque justamente creo que la congruencia al final de cuentas es lo que te define a ti mismo y que encuentra la posibilidad de seguirte definiendo a través de las personas. Es una manera de trascender en las personas. Quería preguntarte, ¿qué te ha enseñado Pedro? Pedro, el del libro del que hablas, porque, por ejemplo, la reina del real estate en Nueva York, Bárbara Corcoran, tiene algunas frases que tengo anotadas. Invierte en personas, no en negocios. No te atrevas a subestimar el poder de tu propio instinto. ¿Cuál es esa frase o ese pensamiento que te ha dejado Pedro a través del libro para generar esta reflexión que reiteras acerca de él en tu vida? Bueno, él dice, me acuerdo mucho, y todo el tiempo lo está recordando, que el negocio inmobiliario no es un negocio de bienes raíces, sino es un negocio de personas. Y definitivamente es así, ¿no? O sea, yo lo creo, que cuando tú tienes la capacidad de ganarte la confianza de tus clientes, de tu equipo de trabajo, etcétera, pues al final el negocio ya lo tienes ganado. O sea, cuando el cliente no está comparando o comparándote si hace negocios contigo o con alguien más, porque ya tiene la confianza en ti, pues definitivamente va a comprar la propiedad contigo y va a hacer el negocio contigo, ¿no? Claro. Al final de cuentas, genera esta percepción de que justamente en el negocio se dirigen a las personas. Y en esta tesitura, ¿cómo saber qué es una buena inversión? ¿Cómo saber que puedo tener la confianza o una buena lectura en el mercado de bienes raíces? Pues mira, yo creo, y se lo digo siempre a mi equipo, que nosotros tenemos que trabajar 10 años adelante. Es decir, todos los clientes cuando compran su casa o su departamento, su terreno o invierten en bienes raíces con nosotros o, en algo, o con alguien más, con algún colega, pues generalmente sienten que tomaron una buena decisión, ¿no? Pero cuando le echas 5 años o 10, cuando ya salen las letras chiquitas de los créditos hipotecarios, cuando ya empezó a tener algún problema la propiedad relacionado con humedades, con mantenimientos, etcétera, ahí es donde el cliente puede decir si hizo una buena inversión o no, si la zona se desarrolla bien, si hay plusvalía, si definitivamente es una propiedad que no tenía ningún problema en temas de documentos. Ahí es donde los clientes pueden decirlo. Entonces, yo le digo mucho a mi equipo que tenemos que trabajar justamente a 5 o a 10 años. No solamente estamos entregando un servicio o un producto ahorita, sino que en 5 o 10 años esos clientes nos recomienden. Y afortunadamente hoy tenemos 17 años en el negocio. Ya hemos trabajado con segundas generaciones, es decir, le hemos vendido a los papás y a los hijos propiedades. Y entonces, bueno, pues eso es muy bueno. Un referente, ¿no? Justamente de congruencia. ¿Y cómo invertir en bienes raíces? ¿Es peligroso? Definitivamente hay muchos fraudes acerca del negocio inmobiliario, como lo hay en cualquier industria, pero también hay muchos jugadores muy buenos en todo el país, ¿no? Y además hay muy buen producto inmobiliario en México. Hay ciudades importantes como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, que tiene mucho producto muy bueno, que tiene desarrolladores muy grandes, pero también tiene precios elevados. Entonces hay ciudades también que yo le llamo ciudades medianas o en desarrollo, como Jalapa, como Aguascalientes, como Querétaro, como Mérida, como Cancún, como Tijuana, como Colima, que son ciudades que están creciendo muchísimo. Vamos a poner un contexto, ¿no? Jalapa, en los años 90, tenía alrededor de 200,000 habitantes, ¿no? Hoy, prácticamente 30 años después, tenemos ya rozando y superando el 1,000,000 de habitantes en la zona metropolitana. Impresionante. Se han conurbado 7 municipios, ¿no? Tenemos un área verde muy importante, un clima fabuloso en la ciudad, pero también ya está limitado el desarrollo, ¿no? Tenemos 7 áreas naturales protegidas que forman parte de la red de bosques, de aprovechamiento, etcétera, que no le permiten a Jalapa crecer de manera horizontal ya para ningún lado. Entonces, Jalapa, nosotros creemos que tiene que empezar a crecer un poco como Manhattan, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Manhattan? Manhattan está rodeada de ríos, ¿no? Entonces ya no tiene para dónde crecer, la tierra ya está completamente limitada, la tierra ya se acabó. Entonces, Jalapa tiene un tema muy similar.
¿Por qué? Porque tenemos estas 7 áreas naturales protegidas que ya no permiten crecer a la ciudad, y por eso en Jalapa no vamos a ver ya los grandes desarrollos como en ciudades como Querétaro o como Mérida, donde hacen fraccionamientos de hectáreas y hectáreas y hectáreas, sino más bien lo que vamos a ver es lo que pasa en Manhattan. En Manhattan compran una casa, la arreglan o la demuelen y hacen un edificio de varios pisos. Ahora, ¿qué se puede hacer en Jalapa? Pues también lo que la regulación permita, ¿no? Claro, entonces digamos que en algún momento Jalapa puede ser una ciudad quizá de rascacielos. No estoy seguro que de rascacielos. Creo que más bien puede seguir este modelo europeo, donde tienes plantas bajas comerciales, se les conoce como usos mixtos, tienes plantas bajas comerciales y 2 o 3 niveles más generalmente residenciales, y eso lo que hace es crear ciudades compactas que además son caminables, ¿no? Y además está comprobado, hay un estudio que las plantas bajas comerciales lo que generan es vida hacia las calles, y entonces cuando hay vida hacia las calles, es decir, cuando no están cerradas las fachadas hacia las calles, mejora incluso la seguridad de las ciudades, porque la gente ve hacia afuera y ve hacia adentro, ¿no? Tienes un extraordinario y placentero conocimiento, desde luego técnico, podemos verlo. Y en este discurrir técnico, ¿se puede de alguna manera evitar estos riesgos en invertir en bienes raíces? ¿Hay alguna manera definitivo. de evitarlos? ¿Cómo lo evitamos? Sí, mira, lo primero es obviamente el currículum de quien está desarrollando, ¿no? De la empresa desarrolladora. ¿Qué proyectos ha hecho? ¿Qué ha entregado? ¿Cuál es su experiencia? Etcétera. Después, pues obviamente el tema de documentos, ¿no? O sea, revisar que los documentos estén bien, que haya completo orden y transparencia en esos documentos. Por supuesto, también las personas, ¿no? Las personas que forman parte de las empresas, quiénes son, quién está detrás, qué hay, por supuesto, en su propuesta de valor. Y aún así, podemos equivocarnos. Yo te puedo decir que en mi portafolio personal yo he tomado algunas decisiones de inversión en las que incluso me he equivocado. Entonces, ese riesgo siempre va a existir, pero lo que podemos hacer es acercarnos justamente con profesionales y con gente de nuestra confianza que nos permita mitigar ese riesgo al mínimo, ¿no? Landero Coliving, uno de tus proyectos, Jesús. Tenemos la información que lanzaron 100 tickets con un precio de 425,000 pesos, tú me habrás de corregir. Y una de las preguntas justamente acerca de esto es cómo sabemos si un rendimiento es prometedor o fructífero en bienes raíces. Mira, en cualquier negocio, no solamente en los bienes raíces, quien te prometa rendimientos del 10% mensual o del 100% anual, etcétera, etcétera, muy difícilmente va a ser un negocio correcto. ¿Por qué? Porque no hay negocio, o si lo hay, no le puedes atinar a todas, que genere esos rendimientos. Entonces, en los bienes raíces, un rendimiento, y creo que es una gran pregunta, porque ¿qué rendimiento esperar, no? Pues un rendimiento aproximado que se consideraría muy bueno es un cap rate, es decir, una combinación entre flujo y plusvalía de entre el 10 y el 20%, ¿no? O sea, hoy CETES está alrededor del 8.50. Entonces, en bienes raíces lo que se espera es que tengas un rendimiento un poquito superior a CETES de flujo, o puede ser incluso un poquito abajo, ¿no? Entre un 4 y un 6% anual. La verdad es que está muy bueno, entre un 4 y un 6% anual. Y el cap rate, donde ya también, digamos, unes la plusvalía, que la plusvalía es el principal activo del negocio inmobiliario. Al inicio de la grabación te decía que el principal objetivo de los bienes raíces es la construcción de patrimonio generacional, ¿no? Y el patrimonio generacional se genera a través de la plusvalía. Es decir, cada año las propiedades suben de valor, y además la plusvalía es una plusvalía que genera como le conocen, el interés compuesto, ¿no? O sea, las propiedades se van agarrando valor sobre el valor preexistente, no sobre el valor inicial. Entonces se va generando este interés compuesto, y por eso es muy importante también el horizonte de la inversión, ¿no? O sea, en bienes raíces los rendimientos no tienes que pensarlos en el primer año. Es decir, nadie, absolutamente nadie se hace rico en bienes raíces en un año, sino más bien es una inversión de largo plazo. Le tienes que echar, como te digo, mínimo 5, pero 10, 15, 20, 30 años para que verdaderamente puedas ver frutos de una inversión y que haya sido muy positiva, ¿no? Háblanos más de Landero Coliving, por favor. ¿Qué es? Mira, Landero Coliving es
no es un nuevo tipo de activo, sino una nueva forma de operar. Es un edificio de usos mixtos que estamos desarrollando en el centro de la ciudad de Jalapa, en el primer cuadro. Es una casa de 1966 que fue muy bondadosa con nosotros porque como no estaba catalogada por el INAH, nos permitió hacerle modificaciones mayores. Sin embargo, estamos en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Entonces es un proyecto donde estamos combinando la renta vacacional, es decir, la hotelería, con la renta a largo plazo para justamente llevar a la gente de regreso a vivir a los centros históricos y además con nuestra propuesta de valor de generación de comunidad, ¿no? Ahí es donde viene la parte de co-living. Es un lugar donde está muy pensado en que las amenidades tengan interacción entre las personas, que desarrollen esa comunidad, que se vaya construyendo a través de un administrador también de la comunidad, y nosotros le metemos a nuestros proyectos también mucho arte, ¿no? Por ejemplo, tenemos un mural que va a estar pintado por Daniel Berman y por Lucía Prudencio, que son grandes artistas, sí, claro. Y que además los tenemos aquí en Jalapa, y que andan en ferias internacionales, en el Art Week, en la Ciudad de México, etcétera, y que aquí los tenemos y que muchas veces no les ponemos tanta atención, ¿no? Desde luego. Oye, ¿y cómo lees? ¿Cómo lees el mercado? ¿Cómo le haces para saber que tu producto al final de cuentas le va a pegar al nicho? ¿Cómo haces eso? Pues mira, creo que hablábamos de innovación, ¿no? El formato de co-living es algo que tiene 40 años en Europa, tiene más o menos 20 en Estados Unidos y alrededor de 10 en ciudades importantes como México, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Entonces, era natural que llegara a ciudades como Jalapa. Te decía que Jalapa es una ciudad mediana y al ser una ciudad mediana también ya tiene problemas de ciudad mediana. Es decir, en los últimos 30 años hemos multiplicado por 4 la mancha urbana de Jalapa y hemos solamente duplicado la población. Eso es un sinsentido, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede hoy? Que Jalapa pasó de tener 4 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho en 1990 a tener 25 kilómetros de largo por 17 de ancho en el 2025, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que obviamente si tú vas de un extremo a otro extremo, pues te toma más de una hora trasladarte, ¿no? Entonces, se tienen que empezar a crear una especie de distritos que haga que la gente viva donde tiene su círculo de influencia, es decir, cerca de su trabajo, cerca de la escuela de sus hijos, cerca de donde desarrolla sus actividades. ¿Para qué? Para que su calidad de vida mejore. Si tú le das esas 2 horas de vuelta a las personas que le invierten diaria en trasladarse de un punto A un punto B y se las devuelves a su agenda, pues puede ser el tiempo que pasen con sus hijos, con sus amigos, que trabajen en sus pensamientos. Sí, o en el cuerpo, vaya, disfrutes un rato. Que disfruten un rato, o que duerman más, ¿no? Claro, calidad de vida. Calidad de vida. Al final de cuentas, ¿tienes alguna debilidad en los negocios o tienes alguna debilidad personal? Y danos un consejo acerca de cómo poder transformar nuestras debilidades desde tu experiencia. No, definitivamente muchas. Yo creo que una de las más importantes es que soy muy perfeccionista, entonces eso puede ser a veces una habilidad y a veces una debilidad, algo que juegue en tu contra. Danos un ejemplo. Pues mira, con los mismos proyectos, ¿no? O sea, dice mi equipo que yo tengo ¿cómo se llama? Un nivel en el ojo, ¿no? Porque entro a un lugar y les digo, ese muro está chueco. Y me dicen, no, ¿cómo crees? Y le digo, sí, está chueco. Y sacan el plomo, y sacan el nivel, y definitivamente está qué chueco, bárbaro, ¿no? Entonces, qué bárbaro. Obviamente eso es un punto positivo, pero también lo que hace es que seas muy autocrítico contigo al nivel también que a veces te puede generar una especie de depresión o que creas que incluso todo está mal cuando en realidad va marchando más o menos bien, ¿no? Vamos al tercer bloque de estas preguntas, que estamos verdaderamente impresionados con todo lo que nos estás diciendo, pero ahora necesitamos como profundizar en ti y conocerte. ¿Qué ha sido más difícil para ti, Jesús? ¿Construir tu mentalidad y tu formación o ha sido más difícil construir tus empresas? No, definitivamente la mentalidad que se va construyendo es una respuesta a lo que te va pasando, ¿no? Creo que lo más difícil ha sido poder construir justamente
empresa en un contexto como el que tenemos hoy en México, ¿no? Que es un contexto complicado, es un contexto donde para todos los empresarios y para todas las personas, pues todo cuesta un poquito más de trabajo, de dinero, de esfuerzo, etcétera. Pero también yo soy un creyente de que México tiene una oportunidad grandísima y que además se están haciendo las cosas bien. O sea, tenemos básicamente todos los indicadores en positivo, por más que el mundo está viviendo esta época de conflictos comerciales, etcétera. Mucha turbulencia. Mucha turbulencia. México pareciera salir incluso beneficiado de eso, ¿no? Entonces, creo que los mismos programas sociales que han generado que se ponga a circular dinero en la economía, bueno, pues ahí va la invitación a muchos empresarios a preguntarse qué servicios y qué productos no están cubiertos y que tienen ese mercado de 2 billones para atender, ¿no? ¿Cuáles han sido estas? Cuéntanos estas decisiones que han sido difíciles para ti, que sabías que ibas a incomodar, pero que al final de cuentas considerabas que eran muy necesarias para avanzar. ¿Cuáles han sido estas decisiones en tu vida? Pues mira, son muchas, ¿no? Definitivamente creo que va uno tomando decisiones en las empresas y también en cómo conducir su vida. Muchas veces la congruencia o el querer ser congruente hace que no le caigas también bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero al final pues te mantienes y creo que eso es muy importante. Creo que una de las etapas más difíciles para todos los que estamos en el negocio inmobiliario ha sido la pospandemia, ¿no? En la pandemia teníamos una TIE, la tasa de interés que asigna el Banco Central, de 3.25 y hasta el año pasado subió hasta 11.25, ¿no? Entonces los CETES estaban pagando 11.25 o 11%, algo sí, así. Claro. Entonces eso es algo que impacta muchísimo al negocio inmobiliario porque la gente pone esa base y de ahí para arriba quiere rendimientos. Y el negocio inmobiliario no puede sacarte un as bajo la manga y decir, mira, este negocio que antes dejaba 10% anual ahora deja 30%. No se puede, no hay forma. Entonces definitivamente tienes que trabajar mucho en el producto que creas, en diseñar estrategias y en también estarte actualizando constantemente, ¿no? Por ejemplo, los créditos hipotecarios pues han tenido una fluctuación de tasas de interés de 2022 a la fecha muy interesante, pero 2025 la verdad lo vemos muy bien, ¿no? Porque 2025 inició con 11.25 la tasa, ahorita ya está en 9%. Y la expectativa es que durante el año va a seguir bajando. Y eso beneficia 100% al negocio inmobiliario porque la gente empieza justamente a sacar su dinero del banco y empieza a pensar dónde lo voy a poner, ¿no? Y generalmente cuando hay turbulencia, hablábamos del mundo turbulento, los bienes raíces siempre es el mejor refugio para la inflación, el mejor refugio para invertir capital y también para crear esa riqueza o patrimonio generacional, ¿no? Hay gente que deja de creer en sí misma. ¿Qué espacio crees tú que necesita o qué espacio creado crees que necesita una persona para poder volver a creer en ella misma? Mira, David Robson tiene un libro que se llama The Expectation Effect y inicia contando la historia de un médico militar que en la Segunda Guerra Mundial se había quedado sin anestesia, ¿no? Para poder hacer procesos de cirugía a los militares que estaban en la guerra, ¿no? Entonces, muchos pacientes se morían infartados porque no aguantaban el dolor de las cirugías, ¿no? Entonces, lo que se le ocurre a él es inyectarles agua, pero les decía que les estaba inyectando la anestesia. ¿Cuál fue el resultado? Pues que básicamente todos aguantaron las cirugías, obviamente con dolor, pero la aguantaron, ¿no? Y eso es simplemente porque las personas supieron que el médico les había inyectado anestesia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con nuestra propia mente. Cuando tú mismo crees que no puedes, no vas a conseguirlo nunca.
Cuando tú mismo crees que tu medio ambiente, que tu ecosistema, que la historia, que el karma, que etcétera, 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 va a ser muy difícil que lo consigas. Pero cuando tú mismo crees que lo puedes hacer y que te va a costar trabajo, que te va a costar sudor, que te va a costar dedicación, que te va a costar aprender y desaprender cosas, pues ya estás del otro lado, ¿no? O sea, puede ser que lo logres o no, pero probablemente incluso vas a lograr cosas que ni siquiera tú sabías que podías lograr. Jesús, ¿qué tan seguido te preguntas si estás construyendo tú por propósito o por costumbre? Pues yo creo que todos los días, ahora más con mi hijo, creo que se lo pregunta uno mucho, porque te cambia la vida cuando eres papá, ¿no? Cuando eres papá, lo que haces es trabajar por ellos, ¿no? Y creo que siempre tiene que haber un propósito, y creo que sí, en lo que hacemos, sobre todo cuando ya llevamos tiempo haciéndolo, es muy fácil ciclarnos, ¿no? Y olvidar un poco el propósito original por el que hicimos las cosas, pero sí hay que estar siempre recordándonos. Y como te digo, creo que ese círculo de apoyo, ese círculo cercano que cada quien se va construyendo, pues es lo que te hace mantenerte siempre firme y disciplinado, ¿no? Se nota cuando hablas de tu hijo, de el amor y la pasión con la que lo has traído al mundo. Y justo, ¿qué crees que dice de ti el tipo de espacios que creas, Jesús? ¿Qué dice de ti? Pues mira, nosotros creemos que nos gusta hacer desarrollos donde la gente quiera estar, y no solamente lugares donde la gente pueda vivir, sino que verdaderamente quiera estar ahí, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos esos productos, pues yo creo que dice eso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la experiencia del usuario, me gusta mucho pensar en cómo van a vivir los espacios, desde dónde van a prender la luz, qué foco va a prender, ¿no? Porque tú puedes llegar a un lugar y el foco más cercano, el interruptor más cercano, pues debe de prender el foco más cercano, y el interruptor más lejano, pues debe de prender el foco más lejano, ¿no? Claro. Y a veces es al revés. Y a veces es al revés. Entonces son ese cuidado a los detalles, claro, lo que hace que la experiencia del usuario, del que va a vivir la propiedad, sea completamente diferente, ¿no? ¿Qué tipo de futuro quieres dejarle a esta ciudad a la que te vio crecer? Bueno, yo creo que Jalapa es una ciudad súper importante, es una ciudad que tiene un montón de cultura, un montón de historia, un montón de tradición, que tiene no solamente cultura como identidad, sino también educación, ¿no? Tenemos educación vial, tenemos educación musical, tenemos cultura en general, ¿no? Entonces, creo que es una ciudad a la que lo que me gustaría dejarle es hacer de ella una ciudad con mi granito de arena, con lo que yo pueda aportar, porque además tenemos que hacerlo todos, pero hacer de ella una ciudad donde mis hijos quieran vivir. Ese es básicamente. La última pregunta de cierre en este bloque. ¿Qué pensamiento le dejarías a alguien que se siente que su entorno lo limita, cuando al final de cuentas tú estás creando entornos que verdaderamente inspiran, Jesús? Pues yo creo que es muy importante que hagamos un autoanálisis y que nos demos cuenta de qué sí tenemos y qué no tenemos. Y que no nos comparemos nosotros con alguien más, sino que nos comparemos nosotros con nosotros mismos. Y cuando nos demos cuenta que es cierto, muchos tenemos circunstancias diferentes, muchos tenemos familias diferentes, lugares de nacimiento diferentes, es decir, una persona que nace en Estados Unidos no va a tener el mismo contexto y las mismas oportunidades que la gente que nacemos en México, pero también tenemos muchas oportunidades distintas, ¿no? Entonces, cuando sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos, y somos muy congruentes en hacer con lo que hay, con lo que tenemos a la mano, y construir con lo que tenemos a la mano, pues poco a poco te vas desarrollando. Entonces, decirles que no se desesperen, ¿no? Y que no se comparen con otras personas, sino que intenten ser mejores de lo que ellos mismos eran ayer. La competencia en la vida es contra uno mismo, no es contra nadie más. Entonces, creo que la envidia es uno de los peores sentimientos que tenemos los seres humanos, y lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros
y en también ver cómo nosotros podemos ser mejores para generar ese valor, y definitivamente la sociedad siempre va a ver el valor en las personas. Jesús Morales Mateu, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero vernos pronto nuevamente.